Y comenzamos, como cada día, nuestro tiempo de entrevistas y en este caso tenemos que darle la enhorabuena a nuestros dos primeros invitados. Yo los voy a presentar y además no solamente hay que darle la enhorabuena por el premio que cada uno de ellos han conseguido, sino también por esa fantástica labor que realizan, ya que ambos son enfermeros de la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Con nosotros están Rocío Valverde, bienvenida Rocío, y también Ignacio Morales. Ignacio, bienvenida a ti también. Bueno, pues enhorabuena a los dos porque habéis conseguido el primer premio y el Accessit del, a ver si yo lo digo bien, de la edición número 34 del Premio Científico de Enfermería Cordobesa. Yo lo comentaba fuera de cámaras con vosotros que esto tiene que tener un trabajo detrás impresionante. A ver, contadme cómo ha sido cada uno de vuestros trabajos. Rocío, comienzo hablando contigo. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido tu trabajo y cómo lo has desarrollado? El objetivo de nuestro trabajo fue fundamentalmente buscar la mejor evidencia científica acerca de cuáles eran las mejores terapias ventilatorias en los pacientes con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos. Sí. Entonces hicimos una búsqueda bibliográfica en todas las bases bibliográficas donde se encuentran todos los artículos científicos de mayor evidencia, sí, para saber cuáles eran esas terapias más beneficiosas a nivel respiratorio para el paciente con COVID-19 en la UCI. Ajá. Eso contado así, claro, para ti pues es tu día a día, pero sí que es cierto que a nosotros nos llama muchísimo la atención. ¿Cuáles son esos resultados que a ti te han llamado la atención? Porque además lo has comparado incluso con el resto de Europa. Sí, a nivel de la tasa de incidencia de ingresos en la UCI, en los estudios que nosotros hemos recopilado, sí, hemos visto que la tasa de incidencia de ingresos en unidades de cuidados intensivos era mucho menor en Europa que en el resto de países. Sí. Sin embargo, la mortalidad, el porcentaje de mortalidad era mucho mayor, y el porcentaje de la aplicación de oxígeno nasal de alto sí, flujo, que es un dispositivo de oxigenoterapia que necesitan estos pacientes, el porcentaje es mayor a diferencia de otros tipos de dispositivos de oxigenoterapia. Ajá. ¿Por qué has elegido este tema para presentar tu proyecto y tu trabajo? Primero porque dentro de la enfermería hay muchísimos ámbitos asistenciales, pero personalmente mi pasión es el paciente crítico. Y combinando eso con el desconocimiento que teníamos con las terapias ventilatorias ante un virus que era totalmente desconocido para nosotros, sí, pues queríamos como enfermeros ver cuál era lo más beneficioso para el paciente. Ajá. Ignacio, por tu parte, has presentado otro proyecto diferente al de Rocío, pero igualmente interesante. Explícanos cómo ha consistido también, en qué ha consistido y cómo lo has llevado a cabo tu proyecto y tu trabajo. Lo que nosotros queríamos observar era el efecto que tienen los ruidos a los que están sometidos los pacientes dentro, sí, de la unidad de cuidados intensivos y la luminosidad de todos los aparatos que tenemos allí, cómo afecta eso al paciente. Sí. Entonces, para ello medimos la secreción de melatonina de estos pacientes, que es lo, sí, que determina un poco el ciclo circadiano de ellos, y bastantes variables fisiológicas a los que teníamos acceso, ¿no? Sí. Entonces, a lo largo del tiempo hemos visto que esa alteración producida por el sonido y por la, sí, luz en los pacientes, incluso estando sedados, pues provoca una alteración de los ciclos circadianos, la secreción de melatonina, sí, y todos los parámetros fisiológicos. Entonces eso nos hace pensar que una alteración de los ciclos ya estaba demostrado, sí, que influye en la patología grave, ¿no?, tipo sepsis, etcétera, sí, y nos hace pensar que si modificamos la luminosidad que le llega y el ruido, haciéndolo de forma más fisiológica, ya que, sí, en los periodos de noche disminuyó ese ruido y esa luz, seguramente los pacientes mejoren de su pronóstico y tengan unas estancias más cortas en intensivo. Te hago la misma pregunta que le he hecho a ella. ¿Cómo se te ocurre a ti el trabajar sobre este tema? ¿Por qué? ¿Por qué eliges esto de la cantidad de temas que podíais haber tratado cada uno? Habéis cogido dos completamente diferentes. Sí, bueno, este trabajo viene de un proyecto que lo tenemos financiado a través de la Consejería de Salud y Familia de la, sí, Junta de Andalucía, que estamos llevando a cabo actualmente en la UCI la UCI del Reina Sofía. Sí. Y la idea era ver cómo afectaba la cronobiología de estos pacientes. Sabemos que es importante los ciclos circadianos para la patología cardíaca a nivel de aparición de infartos, etcétera, y nos planteamos dentro del seno del grupo de cuidados, sí, enfermeros de IMIBIC, de donde parte este proyecto, sí, cómo afectaba a los pacientes ingresados, que ya son graves, y los tenemos nosotros en los cuidados intensivos. Y ves qué efecto estamos produciendo nosotros, que estamos interactuando en el entorno con ellos. Desde luego que tenéis una labor fundamental y muy necesaria para esas personas que además pues dejan de tener su entorno, pasan a tener un entorno completamente diferente y vosotros comenzáis a formar parte de él. ¿Cómo es un día en la UCI? ¿Cómo es un día de cuidados intensivos para esos pacientes, Rocío?
Un día en la UCI pues va a depender un poco del tipo de turno, ¿no? No es lo mismo estar en el turno de mañana que en el turno de tarde que el turno de noche. El turno de mañana principalmente lo que más nos enfocamos en el aseo del paciente, la higiene del paciente, vigilar todo tipo de heridas, úlceras por presión, aplicación de tratamientos, pruebas diagnósticas programadas. El turno de tarde un poco más liviano, digamos, ¿no? Más seguimiento y administración de tratamiento prescrito. Y la noche, como bien dice Nacho, pues intentar un poco que el paciente descanse, ¿no? Tenemos algunas unidades de la UCI que no tienen ventanas, que no tenemos acceso a la luz solar, entonces hay que intentar pues que el paciente descanse. Llega de noche, hay que descansar, hay que administrar su tratamiento, pero no dejamos ser una vigilancia intensiva. Por eso estamos a pie de cama con el enfermo 24 horas. ¿Cómo es tu día a día? Porque ella lo ha descrito muy bien, pero también queremos conocer el tuyo, Ignacio. Bueno, básicamente es el mismo. Lo que sí destacaría que desde la perspectiva del paciente, son pacientes que, claro, todas las funciones, lo más grave, todas las funciones vitales las estamos supliendo nosotros, y cualquier cosa que necesite el paciente lo tenemos que hacer nosotros. Entonces tenemos que estar muy pendientes, pues, como he dicho, tanto del aseo, de que el paciente tenga constantes vitales estables, que tenga la luminosidad y el ruido de acuerdo a la fisiología del paciente, porque imagina estar siempre con la luz encendida. Entonces eso totalmente el sueño te lo desajusta, y cuando sale de cuidado intensivo, claro, sale con una desorientación tremenda. Entonces el día a día está basado en tener paciente estable durante todos los días y que salga de la UCI, pero de la forma fisiológicamente posible. Tenéis además una labor que es 100% vocacional, para eso hay que servir. Y hay también que sentirlo. ¿Por qué elegisteis vosotros en la enfermería y luego, bueno, pues cómo habéis terminado en la UCI, que es una de las cosas que más llama también la atención, ¿no? Cuando hablamos de enfermeros de la UCI, yo creo que el respeto se multiplica todavía. Si ya lo tenemos sobre cualquier tipo de personal médico, cuando uno habla ya de la UCI, parece que son palabras mayores. Yo personalmente tuve un cambio un poco más radical, a mí sí me había gustado muchísimo. Sobre todo el tema de la ambulancia, urgencia, emergencia, siempre me ha llamado mucho la atención, pero no había encontrado el momento, ¿no? Incluso yo, de hecho, anteriormente a enfermería realicé una licenciatura de Historia del Arte y me di cuenta de que eso no era lo mío y que mi vocación era estar con el enfermo y el cuidado de los pacientes. Entonces, pues ya realicé la carrera gracias a haber hecho antes la carrera anterior, y desde que empecé la carrera tenía muy claro que lo que a mí me apasionaba, aparte de la vocación como enfermería, era el paciente crítico. Lo tenía bastante claro. Lo tenías clarísimo. Sí. ¿Y en tu caso, Ignacio? Bueno, en mi caso desde siempre me ha llamado el estar con los pacientes y estar metido en estas cosas, y en particular con el paciente crítico. Desde que terminé mi diplomatura de enfermería hasta ahora siempre he ido enfocado a los cuidados críticos. Dentro de todo lo que es el mundo de enfermería, que cada parte es apasionante, pero sí que es cierto que a mí me genera un reto el tener pacientes más graves en ese momento. Entonces es lo que me ha llevado a acabar aquí en la UCI. Después de haber pasado también por extrahospitalaria, urgencia, etcétera, al final a cuidados críticos, que es lo que siempre me ha llamado. ¿Os ha cambiado la vida el COVID a vosotros? Buena pregunta. A mí a nivel psicológico sí, ya no tanto a nivel físico, porque cuando empieza la pandemia te tienes que poner un mono, una gafa, un gorro, doble mascarilla, triple guante, y de primera a nivel físico cansa. Yo creo que a la larga, por lo menos personalmente, a mí me afecta más psicológicamente, ¿no? de ansiedad, de ver que todo evoluciona mejor. Y lo que dicen los compañeros, Rocío, hemos empezado otra vez, ya tenemos otra vez módulos con COVID, está aumentando los casos, y dice otra vez. Y ese cansancio de tantas horas, ya no a nivel físico, sino a nivel psicológico, de ver que el paciente tiene miedo, que no sabe lo que va a pasar, y que tú tienes que estar ahí, aguantando un poquito el tirón y cuidarlo sobre todo, y estar pendiente de su vida constantemente. Por supuesto, 24 horas al día, efectivamente, ahí no hay descanso que valga. ¿Y en tu caso? Sí, igual, a nivel más emocional y eso, porque no ha cambiado la vida todo, está claro. Y en cuanto al trabajo, es verdad que son pacientes críticos, pero que al principio sí son sota, caballo y rey en cuanto al manejo, pero los pacientes que llegan mal se empiezan a cronificar y afecta bastante que no le ve salida a ese paciente, que un paciente que lleva con un infarto, por ejemplo, a la UCI, pues bueno, le ve la evolución muy pronto, incluso a un paciente politrauma
también se ve la evolución rápido, pero un paciente COVID cuando se empieza a complicar se queda ahí estancado y podemos tener meses un paciente y que no consigue evolucionar, da 3 pasos hacia adelante y 4 hacia atrás, entonces eso a nivel emocional es complejo. Es difícil. Lo que también nos vamos a quedar con la parte positiva es que ese esfuerzo y ese trabajo que vosotros realizáis se ha visto recompensado en este caso por estos premios de enfermería, que desde luego es para daros la enhorabuena. ¿Cómo llega esta noticia y cómo lo habéis recibido vosotros? A ver, Ignacio, esta vez te pregunto a ti primero. Pues bueno, yo me enteré primero de su premio porque somos pareja, sí. Entonces la llamaron... entonces se queda todo en casa. Se queda todo en casa. Bueno. Entonces a ella se lo comunicaron primero, pues bueno, yo ya me alegré bastante, sí. Y al día siguiente llegó una carta en la que ponía que era... Que tú también. Que también era el mío, entonces digo, que mejor. Hombre, por supuesto. Que se quede en casa que doblar alegría entonces, sí. Rocío. Hombre, a mí me llamaron por teléfono, yo estaba trabajando, y me llamaron del colegio de enfermería y me dijeron que había sido premiada. Yo de primera no me lo creía, sí. Porque no me imaginé que tendría ese alcance, sí. El trabajo, y cuando me lo comunicaba inmediatamente se lo comuniqué a mi familia, todo el mundo súper contento, y ya cuando al día siguiente me dice, no, pero es que yo también, dije, bueno, pues ya es doble alegría, doble sorpresa, y la verdad que súper contento. Y entonces, ¿cómo ha sido el realizar cada uno vuestro trabajo? No sé, claro, porque ya es, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú por dónde vas a tirar? Pues yo por este lado. ¿Cómo ha sido eso? Porque claro, es curioso cuando sois pareja. Claro, ambos estamos dentro del grupo de cuidados enfermeros de IMIBIC. Sí. Ella está empezando ahora con su tesis y yo le estoy dirigiendo la tesis a ella. Sí. Entonces, todo su trabajo viene de su trabajo fin de máster, sí. El máster de investigación biomédica, el sí. que te da acceso a doctorado. Entonces, yo también colaboré en la dirección de ese trabajo junto a ella y otro compañero de IMIBIC. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. Y luego con el mío, yo lo estoy llevando un poco más con el grupo y sí. Con el proyecto, pero ella también ha sufrido los malos y buenos momentos que yo tiene. Que hay detrás de todo esto, ¿no? Sin duda alguna. Esto también lo que hace es que pone el listón un poquito alto, ¿no? A partir de ahora pues hay que seguir trabajando, claro, y hay que seguir poniendo esos objetivos pues un poquito más altos, como digo. Sí, ahora hay un poco de competencia. Bueno, pues a ver el año que viene quién viene como ganador y quién trae el Accessit, ¿vale? Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta tarde con nosotros. Enhorabuena de verdad por ese premio más que merecido, por el trabajo de ambos y sobre todo enhorabuena por esa sensibilidad que tiene que tener uno cuando trabaja como lo hacéis vosotros y por dedicar ese tiempo a personas que realmente lo necesitan y a sus familiares, que tampoco nos podemos olvidar de esas personas que también lo pasan mal, aunque no estén ellos en la UCI de manera directa. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros.